Primero, quiero hablar sobre un tópico de uno de los textos, que es el análisis del rol organizacional o ARO. Para poder introducirlo, quiero dar a conocer que primero este se basa en dos ideas principales. La primera es que, por ejemplo, en tu rol, en tu trabajo, no es solo un conjunto de tareas, sino un constructo mental, que es como un modelo mental que tú te haces en base a las experiencias y con eso tú te puedes posicionar en el trabajo. Eso como definirlo como un concepto. Y el segundo es la organización en la mente, que es en base como tu percepción personal de cómo funciona una institución, organización, etcétera. En el caso del Colegio San Ignacio, esta crisis que sucede se da porque la organización en la mente de muchos apoderados, como también alumnos, todavía es la de un colegio solo de hombres, que eso fue la tónica durante muchos años, lo que choca con la nueva realidad de ser ahora mixto, con mujeres. Esta falta de alineación entre lo que ellos perciben y el rol que deben asumir causa esta fractura y conflicto en la comunidad. Bueno, ahora hablando un poco de lo que habla Bion en el texto, se nos dice que, bueno, en todo grupo existe como esta tensión entre lo que es la mentalidad del grupo de trabajo y que es como la parte consciente, la parte racional y como enfocada más en la tarea, pero también está en tensión con las mentalidades de supuestos básicos, que son como tendencias inconscientes y colectivas que surgen para reducir la ansiedad. Entonces están como en modo automático y aparecen cuando el grupo está bajo presión. Entonces se identifica la dependencia en primer lugar, que es cuando se aferra el grupo a un líder, como idealizándolo y esperando a que resuelva todos los problemas, sin tomar responsabilidad como tal, la individualidad, la autonomía de cada uno. Después tenemos el de lucha a huida, que es cuando el grupo percibe una amenaza externa o interna y se centran en confrontarla o escapar de ella en vez de enfocarse en la tarea real. Y por último el de apareamiento, que es donde todo el grupo evita el problema actual. Y bueno, la idea es que aparece como la idea de que entre dos van a poder resolver el problema. eh, o eso, o se aferran a una esperanza futura y ahí se queda, no trasciende de eso. Entonces, no sé, podemos aplicar esto, por ejemplo, al caso de Nokia, que es lo que le pasó frente a iPhone. En su tiempo les pasó esto del supuesto de dependencia. Entonces, para resolver como los problemas no asumían responsabilidad colectiva, frenando como el trabajo de los grupos y todo recaía como en dejarle a los líderes que pensaran y en realidad no estaba pasando nada. Y tenían esta lucha fuga frente a Apple y Google que, o sea, sí, que estaban apareciendo en ese momento como una amenaza que había que rechazar rápidamente, pero en vez de ellos como reflexionar y trabajar ellos en adaptarse a los cambios que estaban llegando a la industria, se quedaron ahí y eventualmente perdieron terreno. Y ahora ligándolo un poco a lo que mencionó Felipe, tenemos como lo de la organización en la mente, ¿no? Que al final es una organización en la mente muy rígida en los altos mandos, como que se creían invencibles en cuanto a los móviles y no llegaban, como llegaban hasta negar la información incómoda. Entonces no lograron administrarse en el rol porque actuaban bajo la ansiedad de perder y de quedarse como en el éxito pasado sin mirar hacia el futuro, a lo que había que enfocarse. Y si hubieran hecho como este análisis con el dibujo y todo, podrían como haber visto la discrepancia entre la visión que tenían y la realidad que estaba ocurriendo y a la que había que adaptarse. No sé qué piensa Jair al respecto. Eso iba a comentar. Bueno, a mí, yo tengo una empresa, que soy el CEO de esa empresa, y me pasa que me encuentro en un ecosistema al final que hay actores muy grandes, que son, por ejemplo, las clínicas, marcas internacionales, clínicas veterinarias, y lo que me pasa es que por un tema de ansiedad, me siento como un poco chico frente a estas, al final, como instituciones. Y eso al final conlleva en que yo me como refugie en una operación diaria que no va acorde a mi objetivo como CEO. Y yo me di cuenta, al final con herramientas como el dibujo en rol, que estas ansiedades al final como que te alejan de tu verdadero rol. Y al final yo al reconocerlo y darme cuenta que sí tengo los conocimientos y que sí tengo la habilidad de liderazgo para poder llevar a cabo estas acciones, confié en mi visión y al final me enfoqué en mi tarea como CEO. Y eso es o sea, acorde a Aro. Y respecto a Strokes, fue un poco lo que mencionaste antes, respecto a Strokes,
nosotros somos tres socios y nos damos cuenta en las tareas diarias o en las conversaciones de directorio que nosotros tenemos que nos solemos fijar en cosas muy marginales, como por ejemplo, no sé, el color de nuestra plataforma o los botones si es que están bien posicionados o no dentro de la aplicación. Cuando en verdad nuestro foco hoy en día es escalar la app a nivel nacional, para poderla escalar a nivel internacional y enfocarnos en generar nuevas alianzas, en mostrar el valor a nuevos clientes y no enfocarnos en estas cosas que son tan marginales o no tan importantes, por decirlo así. Entonces, desde el punto de Strokes, nosotros definimos que cuando nos demos cuenta que nos estamos como desviando de la meta principal, que nos digamos de inmediato como pararnos los carros, por decirlo así de una manera, que efectivamente nos vinculemos a nuestra meta, nos volvamos a encaminar y sigamos buscando al final la tarea real o la meta que nos definimos en un comienzo. Claro, Entonces, un poco como para concluir lo que hemos hablado, desde la perspectiva de Aro, nos ayuda a nosotros de manera individual a mirar como nuestro rol interno y externo, como lo mencionaron, y desde la mirada de Strokes ya no es una mirada individual, sino que una mirada como grupo de los procesos inconscientes que nos derivan en el día a día de nuestra tarea principal y propósito como empresa, como estudiante, como equipo, etcétera. No sé si están de acuerdo con mi punto de vista. sí, completamente. Sí, de hecho es una muy buena práctica lo que hacen ustedes porque es como el ser capaz de mirar hacia uno mismo y como decir lo estamos haciendo mal, nos estamos enfocando en lo que no hay que enfocarse y ser capaz como de romper ese círculo, que es lo que Nokia no pudo hacer, por ejemplo, y es muy bueno que en su organización lo tengan porque de alguna forma los coloca como en el camino correcto para que puedan hacer las cosas bien y se puedan adaptar siempre y poder enfocarse en la tarea que hay que hacer. Así que muy buena Claro, dinámica. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí, me gustaría agregar también que estas dos herramientas que nos están enseñando estos textos son súper buenas porque te permiten alinear tanto tus objetivos, se puede decir, internos o tus miedos internos con los de la organización. Entonces, esto te permite, por un lado, evaluar si lo que tú estás haciendo está bien, cómo lo estás manejando tú dentro de tu rol y cómo este rol, porque al final la organización es un conjunto de roles, cómo afecta a los demás roles y a la organización. Entonces, eso te permite hablarlo con ellos y poder generar al final como un sistema conjunto que ayude al beneficio de todos. Entonces me parece muy bueno. súper. Ujú. ¿Concluimos con eso entonces o le gustaría agregar algo más? No, sobre el colegio que sentí que hablamos no tanto sobre eso, sino que me gustaría así como concluir que en resumen Vale, los textos al final nos muestran que la crisis del Colegio San Ignacio no es solo un evento aislado, sino que es como más bien como la manifestación, se puede decir, de una falta del manejo de las dinámicas de esto que hablé recién, inconscientes de un grupo que en este caso está bajo un estrés importante y un desajuste entre los miembros, cómo persigan su rol y la organización, que es lo que hablé antes. Que esto al final es un problema de fondo que va más allá de un simple conflicto. Y se puede ver aquí en este como que se destapó todo con esto que pasó al final, pero era algo que se traía de antes, por esto que se pasó de un colegio solo de hombres a uno mixto, y esto cambió todo el esquema mental que tenían en el colegio. Claro, es decir, como en un contexto donde se cae en muchos supuestos básicos, hay un desajuste entre el rol de los estudiantes como con el del colegio mismo, con el sistema, y esa falta de conexión es lo que llevó a este problema globalmente. Entonces es muy importante como tal darse cuenta de que uno está cayendo en supuestos básicos y ser capaz de alinear los intereses de los distintos roles que conforman la organización. Ujú. Yo creo Tal que cual. con eso nos quedamos.